Amén. Bien, estamos viendo que los días martes estamos haciendo harto, se podría decir, o vulgarmente se puede decir, ping-pong de libros, o se podría decir, entre Mateos, Lucas, ¿verdad? Jugando ahí entre los libros, y a lo mejor para ustedes es un poco complicado, ¿verdad? Estar para allá, para acá, pero créame que esa es la forma de poder entender las Escrituras, ¿ya? Porque la misma palabra se respalda sola, se responde sola, nosotros no necesitamos nada más. Por eso estamos así, buscando, vamos a estar, no sé, un rato en Mateo, después en Lucas, y también hay que agregar harto contexto histórico, ¿no es cierto? Para entender también un poco más la Escritura, para entender en qué momento se estaba viviendo todo esto, qué pasaba en ese momento, quiénes eran los que gobernaban, quiénes eran los que dirigían, ¿verdad? En ese tiempo, los poderes, se podría decir, los estados, las naciones, cómo ellos vivían, incluso hasta que comían, se podría decir, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo esto para que nosotros podamos entender si esto es escudriñar, ¿verdad? Es escudriñar, ir buscando, ¿verdad? Cómo pasaron estas cosas, por qué pasaron estas cosas, qué estaba pasando en el corazón del hombre en ese momento, en la vida del hombre. Es por eso que hacemos harto este tipo de contexto histórico, ¿ya? Lo aclaro para que usted esto no es una predicación, aunque sí, eso es lo que toda la palabra de Dios es una predicación, es una enseñanza, es algo que Dios quiere que nosotros sepamos, pero el estudio siempre se basa en muchas cosas más, ¿ya? Nosotros nos gustaría poder pasar rápidamente todo el estudio, pero hay muchas cosas que hay que explicar, y hay que tratar de explicarla de la mejor forma posible, entendible también, para que los hermanos puedan seguirnos en los estudios, ¿ya? Hay estas cosas que también nosotros omitimos también, ¿no es cierto, Johnny? Porque hay cosas que de repente son muy difíciles de explicar de repente, y tratamos nosotros de hacerlo lo más entendible posible. Así que el martes pasado estuvimos viendo de esto, de la historia, un poco un contexto histórico. Estuvimos viendo en Lucas, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, donde ahí estábamos viendo, ¿verdad?, lo que se estaba viviendo en ese tiempo, cómo estaba todo el escenario, se podría decir, del inicio del ministerio de Juan, que es lo que vamos a ver ahora, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, el martes pasado estuvimos viendo ese escenario, cómo se estaba viviendo ahí, qué estaba pasando en ese momento, que estaba prontos a recibir, ¿verdad?, a estos grandes, por ejemplo, a este gran hombre de Dios que es Juan el Bautista, y que el mundo estaba preparándose para recibir a su Salvador, ¿ya? Veíamos que estaban en una situación difícil, el pueblo judío estaba sometido a Roma, ¿verdad? Y Roma, abusaba de eso, ¿verdad? Cobrándoles impuestos, tomando el control de la nación de Israel, ¿ya? Y dejándolo bajo su dominio político, ¿verdad?, militar y todo eso, y que a los mismos judíos no les gustaba este tipo de sumisión. Ellos querían volver a retomar, ¿verdad?, querían volver a ser nación libre, ¿verdad?, y para ello veíamos que había muchas revueltas, ¿ya? Hubieron muchos que se levantaron en armas, ¿ya?, para liberar al pueblo, querían liberar a este pueblo que estaba siendo gobernado por los romanos, ¿ya? Veamos que habían
estas revueltas no terminaban bien, siempre terminaban en matanzas, se podría decir, y estos gobernadores cada vez, o estos que estaban ahí gobernando, cada vez eran más malos uno que el otro. Estuvimos viendo también todo eso. Pero bueno, todo eso está en el estudio del martes pasado para que usted lo pueda revisar, ¿verdad? Hay un contexto histórico ahí para que usted lo vea. Ese escenario más o menos era en donde se veía algo sombrío, algo donde se necesitaba. El hombre necesitaba, ¿verdad?, de Dios. Había un remanente, ¿verdad?, que estaba pendiente del Mesías, de aquel que es el libertador, que iba a venir a liberar al pueblo, ¿ya? Pero había otros, la gran mayoría, que esperaba a un Mesías, ¿verdad?, político, a un Mesías que viniera a liberarlos, ¿verdad?, con ejércitos, a derrotar, ¿verdad?, a todo este imperio. Pero Dios tenía preparado otra cosa, tenía preparado otra iba a ser la historia, no iba a ser como ellos esperaban que fuese. Y ahí dentro de todo eso estaban estos líderes religiosos que también estaban sumidos dentro de toda esa política corrupta, ¿verdad? Y estaban más preocupados de su estatus, de su poder, de mantener, ¿verdad?, ese poder político, ¿verdad?, o esa posición, se podría decir, de sacerdocio, que lamentablemente era corrupto. No era como Dios lo había dicho en su palabra, ¿ya? Entonces todo esto estaba muy mal, estaba todo revuelto, la gente no estaba contenta, no había esa misericordia, ese amor por la gente humilde, por aquel necesitado, y todo eso llevaba a que todos estuvieran pensando en que apareciera este Mesías a liberarlos, a este Mesías político, a este Mesías, no sé, a alguien que viniera con un ejército y pudiera liberarlos, ¿ya? Pero Dios tenía preparado a otra cosa que era muy diferente a lo que ellos estaban pensando. Así que vean el estudio pasado, revíselo, ¿verdad? Si no lo vio, si no se acuerda, o sea, si no lo ha visto, véalo, y para que vaya entendiendo un poquito también el escenario en el cual estábamos nosotros, en el escenario en el cual aparece ahora, ¿verdad?, en la que vamos a continuar Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Hablamos del primer versículo y el segundo versículo. Hoy continuamos con los versículos siguientes, ¿ya? Y vamos del 3 al 18. Claro, pero vamos a la lectura incluso al 1 y al 2. Al 1 y al 2, perfecto. Claro. Entonces sería entonces del 1 al 18. Claro, de Lucas capítulo 3. Ya. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licianías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Amén. Bien. Como nos damos cuenta, ¿cierto? Ya habíamos, como bien decía Pedro en la introducción, el verso 1 y 2 ya lo vimos. Y si Lucas los puso ahí, bueno, ya sabemos que Lucas, ¿cierto?, le gustaba tener todas las cosas en orden. Y es prácticamente uno de los principales que coloca nombres, ¿cierto?, de personajes que están registrados históricamente. Y están ahí porque eso es importante, como bien decías tú, ¿cierto?, para mostrarnos de que este relato sí ocurrió, que este acontecimiento sí ocurrió, y específicamente cuando estos hombres estaban en una posición de poder. Hay un comentario que les voy a leer textual, ya, que dice así: Lucas colocó cuidadosamente la obra de Juan en un contexto histórico, porque para Lucas el surgimiento de Juan el Bautista fue una de las bisagras en las que la historia cambió. Ahí nos damos cuenta. ¿Por qué era necesario? O sea, no están de sobra estos personajes aquí. Como bien decía Pedro, se nos mostraba, ¿cierto?, en el estudio anterior, que hubo un panorama oscuro, ¿cierto?, en lo político. Podríamos generalizarlo como en lo secular, ¿cierto?, en lo del mundo. Pero para cualquier persona que confía en Dios, dice, claro, son personajes que no conocen a Dios, que tienen su vida alejada de Dios. Entonces no podemos esperar que ellos, ¿cierto?, quisieran agradar a Dios. Pero también, como veíamos en el verso 2, y también veíamos y profundizamos en el estudio anterior, veíamos personajes que estaban en el ámbito religioso, ¿cierto? O sea, estábamos hablando de personajes gentiles, por así decirlo, y también se nombraba personajes que decían servir a Dios, como era Anás y Caifás, ¿cierto? Que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Caifás era el actual y Anás era el anterior, ¿ya? Entonces, se nos mostraba que en medio de todo este panorama oscuro, ya, fue que Dios escogió ese momento oportuno, ya, para que iniciara el ministerio de Juan. Ya habíamos dicho, ¿cierto? Y hemos visto que Juan vivió alejado de toda distracción en el desierto. Él era un hombre que desde su juventud estaba aislado, ¿cierto? Claro. Y obviamente estamos hablando de un lugar desértico, no se nos puede venir a la mente, ¿cierto?, un lugar más solitario que eso, ¿cierto?, un lugar más estéril que ese, ¿ya? Pero ahí estaba Juan, ¿cierto? Bueno, sus padres eran ancianos de avanzada edad, que eran, ¿cierto?, Zacarías y Elizabeth. Lo más probable es que cuando él era un joven ya ellos partieron, ¿cierto?, de este plano terrenal, y él, ¿cierto?, se apartó, ¿cierto?, para este momento que era tan oportuno, el momento en que Dios lo iba a llamar, ¿ya? Este lugar era un lugar como de preparación para él, podríamos decirlo. Era un lugar especial en el cual solamente él estaba con Dios, él y la palabra de Dios, comunión con Dios. Era el lugar ideal para poder prepararse, ¿cierto?, para esta misión que ya iba a venir, y que obviamente él tiene que haber tenido ya, claro, tiene que haber sido enseñado en esto por sus mismos padres, ¿cierto? De la manera milagrosa en que él nació, tiene que haber tenido conocimiento de todo esto, ¿cierto? Y como leíamos acá en el verso 2, fue ahí específicamente, en el desierto, ya estando Juan ahí solitario, ¿cierto?, lejos de todo estos hombres, ¿cierto?, que estaban con mucha autoridad, con mucho poder, ¿cierto?, que tenían poder sobre las personas,
¿ya? Que tenían poder sobre distintos lugares, porque veíamos, ¿cierto?, que Herodes el Grande ya había muerto, entonces sus hijos tomaron control, después posteriormente uno de sus hijos fue depuesto y entró Poncio Pilato en escenario, ¿cierto? Pero ellos tenían control de las áreas donde estaban, ¿ya? Pero fue a un hombre en el desierto, no a uno de esos poderosos, no fue, ¿cierto?, a los líderes religiosos que tenían poder, ¿cierto?, para poder enseñar o mandar, ¿cierto?, ahí en el templo, o no sé, por así decirlo, claro, los que tenían autoridad. Y que eran eruditos en la palabra. Pero no fue a ellos, sino que Dios llama a un hombre, ¿cierto?, que estaba en el desierto, alejado de todo eso. ¿Ya? Fue ahí, en ese lugar, donde Dios, ¿cierto?, llama a Juan. Es por eso que en este verso 2, en la última parte de este verso 2, dice: vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías. No en cualquier lado, en el desierto. Fue ahí que Dios le llama para iniciar este ministerio que había sido profetizado para su vida. ¿Ya? Y comienza todo. Claro. Entonces, bueno, si hubiese esperado que quizás su aparición fuese en el templo, ¿cierto?, donde estaba ahí todo, o en alguna parte de Jerusalén, que llegase Juan mostrándose, ¿cierto?, en este inicio del ministerio, pero no. Nos dice la Escritura en el verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Él estuvo alejado de Jerusalén, ¿ya? Él no ministró en un templo, ¿ya? No ministró ni en un palacio real, no, fueron en las circunstancias más humildes que Juan estuvo ahí predicando, ¿cierto?, esta palabra de Dios, lo cual nos vuelve a reiterar a través de la Escritura, ¿cierto?, que Dios elige a los humildes y sumisos, ¿ya? Y que también simboliza el hecho de que Dios, ¿cierto?, desprecia toda religión vacía e hipócrita, como lo estuvimos viendo, porque estos eran personajes, los que estaban ahí, los líderes religiosos, eran personajes que profesaban de Dios, pero su corazón estaba apartado de Dios, ¿ya? Entonces Juan no va a esos lugares, no, sino que está ahí, a los alrededores del Jordán, predicando, ¿cierto?, este mensaje, manteniendo aún distancia de estas dos posiciones que se nos marcaron en el versículo 1 y 2, de los gentiles, toda esa contaminación y oscuridad que había ahí, pero también en el ámbito religioso, ya, y así permanece intacto, ¿cierto?, e incontaminado, tanto por las creencias de uno, podríamos decirlo, o las del otro, no, él solamente tenía comunión con Dios, y se dejaba llevar por el Señor, quería obedecer al Señor, ¿cierto? ¿Tienes algo que decir? Me llama la atención que ahí Juan aparece ahí a las orillas del río, ¿verdad? Ahí donde está todo, donde yo creo donde está toda la gente humilde, la gente pobre que llega en ese lugar. Y que ellos son los que llegan ahí, pues los demás estaban todos en templo, ¿verdad? Estaban todos ahí en la comodidad de sus vidas, pero los lleva, aparece Juan en un lugar que es un lugar donde converge bastante gente, llega bastante, es como decirlo, una playa, por ejemplo, donde llegan todo tipo de gente, de todo tipo, de todos lados, ¿verdad? Juan, en ese lugar Dios le dice que él tiene que comenzar, ¿verdad?, a preparar el camino. Claro. Con esa gente que está ahí, con esa gente humilde, con esa gente que... Claro, y bueno, vamos a ir viendo más adelante que se empieza a correr la voz, obviamente, y que se levanta este profeta. Claro, que se levanta este profeta y como bien decías tú... empiezan a llegar más. Claro, y como dices tú bien, no fue en un lugar privilegiado de... donde cualquiera se hubiese imaginado. Claro, ahí con los sumos sacerdotes, ¿verdad? Con toda esta gente que era muy... conocedora, eran estudiosos, ¿verdad?, y los intérpretes y todo este tema. No, es un lugar simple, es un lugar donde a lo mejor llegaba mucha más gente, pero era gente que no podía estar a lo mejor en el templo, porque era despreciada por su condición. Claro, Pedro está, podríamos decirlo parafraseando, porque eso no, no sale aquí textual en la escritura, ¿ya? Pero puede ser.
claro, por la historia también, y ahí se ve de hartas cosas que están Claro. fuera de la Biblia. Claro. Son cosas Ahora, el tema que a mí me llama la atención, por ejemplo, porque en el verso 1 y 2 se nos nombran personajes, como decía, bien poderosos. Claro. ¿Ya? Pero Dios escoge, ¿cierto?, a uno que está en el desierto, que no tenía poder o éxito, podríamos decirlo, según el mundo. Porque, por ejemplo, un Poncio Pilato que está ahí, ¿cierto?, teniendo poder en sus manos, o otros gobernadores, ¿cierto?, que como Herodes, Antipas, ¿cierto?, que tenían también poder sobre los lugares donde estaban, No sobre solamente- personas, y eso claro, no tomaban solamente- decisiones. No solamente del lugar, sino que también de la vida de las personas. Claro, o sea, me refiero a eso, a todo. Ellos tenían Todo total ese control lugar. de eso. Pero Dios no los escoge. Quizás podrían ser hombres exitosos según el mundo, al lugar donde llegaron. Eran personajes que podrían decir, no, es que tienen grandes estudios, que eran hombres, no sé, que cualquiera a lo mejor quisiera tener ahora, poder sobre los demás. Claro. Pero Dios no. Dios escogió a un hombre que estaba en el desierto y que aquí en la escritura obviamente se nos marca esto que es como contrario, que ellos pensaron que lo tenían todo el poder, quizás estaban en la gloria, según catalogados según este mundo, pero al final, en comparación a Juan, te das cuenta de que no tenían nada. Claro. Porque es realmente cierto aquellos que están con Dios los que realmente lo tienen todo. Amén. Claro. Ahora, por ejemplo, esto me recuerda a Corintios, 1 Corintios, ¿cierto? Que es unos versos que muchos de nosotros conocemos, que 1 Corintios 26 al 29 es que dice así: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La otra traducción que me gustó es la TLA, que dice así, que bueno, a aquellos que a lo mejor no comprendieron, que es un lenguaje como más actualizado, que dice así: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y que no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Me gustó mucho esa traducción. Bueno, y lo vemos aquí reflejado. El versículo 1-2 nos damos cuenta de todo esto. Había muchos con poder, pero Dios escoge a Juan, que está en el desierto y que no tenía el poder, el éxito que podría decir que tenían los otros, según catalogado obviamente por el mundo. ¿Ya? Pero con Dios lo tenía todo. No tenía todo. Claro. Ahora, siguiendo, ¿cierto?, con el texto, nos dice acá que él fue predicando, ¿cierto? ¿Ya? Nos dice acá del arrepentimiento para perdón de pecado. Aquí tenemos que detenernos un poco y dejar claro que este no es el bautismo cristiano, ¿ya? El bautismo cristiano simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y ese bautismo obviamente todavía no se había instituido, Claro. ¿ya? Porque Jesús todavía ni siquiera iniciaba su ministerio terrenal. Pero ya lo vamos a ver, ¿cierto? A medida que avancemos, vamos a ver cuando Él inicia su ministerio, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que este bautismo que hace Juan acá no es el bautismo cristiano, ¿ya? ¿Ya? Tampoco tenemos que pensar, ¿ya? Y por eso es importante dejarlo claro, que este bautismo de Juan, si bien se nos dice acá que es el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, este bautismo no produce perdón, ¿ya? Tenemos que tenerlo claro, porque ningún ritual va a producir perdón en una persona. Ninguna persona, ¿cierto?, va a poder lograrlo mediante algo que pueda hacer, ¿ya? Pero ahí vamos viendo más adelante a qué se refiere un poco esto,
Ahora, aquí habla de un bautismo, ¿cierto? No habían bautismos judíos, que es otro punto que tenemos que tener claro, ¿ya? No habían bautismos judíos. Pero aunque no habían bautismos judíos, ¿ya? Aquellos que cierto que llegaban, ¿cierto?, al judaísmo, eran bautizados, específicamente los gentiles, ¿ya? Ellos eran los que eran convertidos al judaísmo, se bautizaban, ¿ya? Por tanto, ¿a qué voy con esto? Que aquellos que eran bautizados por Juan y que eran judíos estaban admitiendo que ellos no eran mejor que los gentiles, ¿ya? Porque eran los gentiles que al convertirse al judaísmo se bautizaban. Solamente ellos, no había bautismo judío. Pero aquí, con este bautismo de Juan, si un judío se bautizaba, estaba reconociendo públicamente, más encima, públicamente, que no eran mejores que los gentiles, porque estaban haciendo prácticamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, enfatizando de que si lo hacían públicamente, ya estaban ahí mostrando de que ellos también eran pecadores, porque había también esa creencia de que los gentiles solamente pecaban. Bueno, es algo de eso que están alejados de Dios, como decía. No se puede esperar mucho de personas que no conocen de Dios, que no quieren que Dios guíe sus vidas, ¿cierto? Entonces se puede decir que son pecadores. Pero el problema que había ahí era que siempre se veía eso. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros no somos pecadores, sino que los demás son los pecadores. ¿Cierto? Pero al bautizarse estaban reconociendo públicamente que no eran mejor que los gentiles, que ellos eran pecadores, ¿cierto? Y que sus propios pecados los habían separado del único Dios verdadero. ¿Ya? Y que obviamente por eso, por causa de estos pecados, se les impedía poder disfrutar de estas bendiciones del pacto, por así decirlo, ¿ya? Entonces, o sea, podemos tener y considerar esto, que realmente el hecho de que Juan esté predicando este tipo de bautismo, ¿ya? Y de que, bueno, como estábamos leyendo, venían personas del pueblo judío a bautizarse, ¿ya? Colocándose al mismo nivel de los gentiles, que para ellos en ese entonces era algo terrible, porque como decíamos antes, o sea, a los gentiles eran como, se les llamaba incluso perros, ¿ya? Claro, como separados del pueblo de Dios. Pero al bautizarse se estaban, ¿cierto?, colocando casi en el mismo nivel de los gentiles, en el mismo nivel, podría decirlo. Y esto todo, ¿cierto?, en resultado de la predicación de Juan. Podríamos decir que asombroso, ¿ya? Que ellos llegaran a hacer esto. Pero a lo mejor ya ese asombro se nos va a pasar, porque esto es algo, bueno, estamos recién iniciando, pero vamos a ver, ¿cierto?, ya avanzados los estudios, que desgraciadamente algunos de los que, lo más probable es que algunos de los que, bueno, quizás algunos, muchos de los que fueron bautizados, ¿cierto?, por Juan, ¿cierto?, quizás no se arrepintieron de verdad, ¿ya? Porque vemos más adelante, ¿cierto?, que el pueblo rechaza a su Mesías, ¿ya? Porque él no cumple, como bien decías tú, las expectativas que ellos tenían. Querían este Mesías político, tenían una idea que los liberara de la opresión romana. Como no cumple, no lo quieren. Claro, entonces podemos ver que quizás no fue un verdadero arrepentimiento, y obviamente lo es. ¿Por qué? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo. Cuando aparece el Espíritu Santo, es el que, ¿cierto?, convence a los corazones. Bueno, aparte que Juan igual aparece en un momento bien difícil de la sociedad judía y de todo lo que se está viviendo ahí, y peligroso también, porque los que estaban llevando, los que tenían el poder ahí, eran hombres que, si se les daba la gana, podían matar a cualquiera que estuviera haciendo revueltas, porque para ellos también esto podía ser una revuelta. Vemos que los mismos líderes religiosos después empiezan a llegar acá, ¿verdad? Y ante todo eso, este Juan, este hombre de Dios, sigue haciendo la orden de Dios, sigue haciendo y preparando el camino, ¿verdad?, para el Mesías. Entonces,
al hacer este tipo de llamamiento y también este tipo de bautismo, ¿verdad? A la vez está comenzando a tener enemigos, ¿verdad? Comenzando a que después, como bien decías tú, después ya empieza a difundirse, ¿verdad? Y llega al oído de estos líderes que eran... Claro, porque eran muchos los que venían después. Claro. Entonces tú como dices, decías tú. Claro, entonces tú dices, claro, que después vemos al final que todos esos que se bautizaron, es como que ¿dónde están esos que se bautizaron? Porque o que se arrepintieron realmente de corazón, porque después no se ven. Después todos estaban en contra de ese Mesías que no cumplía la expectativa. Entonces también vemos ahí un poder de convencimiento de parte de los líderes religiosos también. Aunque mucha gente vio todos los milagros que hizo Jesús, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta de que muchos milagros pueden pasar, pero eso no te va a convencer. Claro. Es algo pasajero, ¿verdad? Es algo que tú lo ves y después se te olvida. El verdadero trabajo, una emoción. Claro, vendría siendo, claro, como casi una emoción del momento, emocionalismo. Oh, sí, no caminaba, ahora camina. Oh, que ya, pero y ahí vemos que el trabajo de Dios en el hombre debía ser y debe ser en el corazón. No puede ser externo, porque el hombre, ya nos dimos cuenta y vamos a seguir dándonos cuenta que no resulta. Claro, y de hecho a eso va, ¿cierto?, este bautismo. Claro. Esta es la preparación que Juan está haciendo. Les quiere mostrar, ¿cierto?, de que sus vidas tienen que cambiar, porque el arrepentimiento, ¿cierto?, no es algo que se limita a un sentimiento o a una emoción del momento, sino que es un cambio de dirección. Un cambio de dirección completamente. Claro, ¿sí? que se traduce, ¿cierto?, en un obrar diferente. En un cambio de vida. En un cambio, claro. Entonces, y eso Juan, ¿cierto?, lo empieza a mostrar más adelante, pero el punto de todo esto no es llevar al hombre a decir tú lo puedes hacer, sino que el punto es que el hombre se dé cuenta de que no lo puede hacer. No, y necesita. Y necesita de alguien que sí lo puede hacer, y que ese es el Mesías, el cual está anunciando aquí Juan, ¿ya? Ahora, obviamente ya hemos visto, ¿cierto?, que a Lucas le encanta dejarnos, ¿cierto?, a través de la historia marcado en qué momento específico fue que algo ocurrió, ¿cierto? Dejando respaldada la escritura históricamente, que no es un cuento como muchos dicen por ahí, esto es verdad, ¿cierto? Esto ocurrió y fue específicamente en ese momento cuando ocurrió, ¿ya? Y así nos damos cuenta de que Dios, ¿cierto?, tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Porque esto ya había sido anunciado por los profetas. Había sido anunciado con muchos años de anticipación y que ocurre, ¿cierto?, específicamente en este tiempo en la historia, ¿ya? Y esto ya había sido anunciado. A lo mejor usted ya conoce la cita, ¿ya? Porque la misma escritura nos dice acá que fue anunciado, profetizado por el profeta Isaías, y eso está en el capítulo 40 de Isaías, versos 3 al 5, que nos dice acá, ¿ya? ¿Qué le voy a decir? Que el cumplimiento, bueno, que el inicio del ministerio de Juan es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Amén. Dice acá Isaías 40 del 3 al 5. Voz que clama en el desierto. ¿Quién era el que estaba en el desierto? Juan. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí vemos ese punto, ¿cierto?, que él estaba en la soledad, ¿cierto? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne. No dice acá solo el pueblo judío, y aquí lo estamos viendo en Isaías, ¿ya? Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y eso que había sido anunciado en el libro de Isaías lo podemos ver acá, en este Lucas capítulo 3, del verso 4 al 6. Sí. Ya, que acabamos de leer al principio. Entonces, ¿qué nos lleva más? Bueno, todo esto nos lleva a confiar más en Dios.
Porque esto había sido profetizado mucho tiempo antes. Claro. Y se está cumpliendo. Y se cumplió. En la persona que es Juan. Juan. ¿Ya? Él era la voz que clamaba en el desierto. ¿Ya? Y él, el mensaje de él era preparar, ¿cierto?, el camino al Señor, enderezar, ¿cierto?, sus sendas, invitando también al pueblo, obviamente, a preparar sus corazones para recibir al Mesías, que era como lo que estábamos diciendo anteriormente. Claro. Todo esto era una preparación, todo esto era llevar al pueblo a que se dé cuenta de que tiene necesidad, de que la forma en que está viviendo, a que no se acostumbren solamente a eso, sino que hay algo más allá. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con detenimiento, no me quiero adelantar todavía. Claro. ¿Cierto? Tiempo todavía. Claro. Bueno, en el verso 5, como veíamos ahí, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, nos dice aquí la escritura. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Bueno, MacArthur nos da este comentario, que se lo voy a leer textual, ¿ya? Y quiero que ponga mucha atención. Dice, el desierto simboliza el corazón pecador. Rellenar los valles representa llevar luz a los pecados ocultos del corazón. Bajar los montes y las colinas simboliza la humillación del orgullo pecaminoso. Enderezar los caminos significa arreglar todo lo perverso, lo torcido, engañoso o peligroso, por medio de la confesión y el arrepentimiento. Y por último dice acá, allanar los caminos ásperos se refiere a quitar todo obstáculo o impedimento, tales como el egoísmo, la apatía, la indiferencia, la lujuria o incredulidad, que son cosas que obstruyen la entrada del Señor al corazón del hombre. Y como dice acá en el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Claro, este es lo que vimos en el versículo 5, vemos que un trabajo, como bien dices tú, un trabajo de joyería, un trabajo de relojería, minucioso, y no en cualquier lugar, sino que en el centro del humano. Claro. Que es cierto, en el centro, en su corazón, ¿ya? Que nos muestra acá, como lo mostraba acá MacArthur, que hay un proceso, ¿cierto? En ese lugar oscuro, en ese lugar que es desierto, seco, árido, Claro. ¿ya? Que es ahí donde el Señor tiene que trabajar. Es ahí donde el Señor, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, ilumina el corazón, ¿cierto? Mostrando los pecados. Porque es a través de la palabra, ¿cierto? Cuando somos expuestos a la palabra, que nos damos cuenta en qué estamos mal. Entonces, alumbrado nuestro corazón, es alumbrado nuestro entendimiento y nos damos cuenta de que estábamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Se bajan los montes y las colinas, nos humillamos, ¿cierto? Se humilla nuestro orgullo pecaminoso, se humilla. Y aceptamos de que el Señor está en lo correcto y que yo no. Y es ahí cuando yo reconozco eso, que el Señor empieza a trabajar aquí y empieza a arreglar lo perverso que hay en mi corazón, lo torcido, lo engañoso, todo lo peligroso. El Señor empieza a trabajar ahí, empieza a quitar todo eso. ¿Y cómo lo quita? Porque yo me doy cuenta que me equivoqué a través de la palabra. El Espíritu Santo trabaja en mí y me convence, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Voy delante del trono de Dios, confieso mis pecados, le pido perdón y recibo el perdón de Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento y el perdón van de la mano. Es por eso que Juan predicaba este arrepentimiento del perdón de los pecados. Para que haya perdón de Dios, tiene que haber un arrepentimiento en mí. Y no es un sentimiento o una emoción, porque se fuma. Claro. Es un cambio de dirección, de que yo me equivoqué, reconozco que me equivoqué, pero ya no quiero ser igual. Pero sé que yo voy a caer, pero le pido ayuda a Él. Claro. ¿Ya? Es por eso que aquí, en el último dice acá, que Él es el que allana los caminos ásperos. Él es el que nos va a ayudar a quitar todo obstáculo, todo impedimento que está aquí arraigado. Que somos egoístas, somos apáticos, indiferentes, dados a la lujuria e incrédulos. El Señor saca todo eso. Y es así como se prepara, ¿cierto?, la entrada de Él a nuestro corazón. A que Él tome total control de nuestro corazón. Claro. Y entonces,
aquellos que se arrepintieron, que reciben este perdón de Dios, ¿cierto? Que lo reciben y lo disfrutan y descansan en este perdón de Dios. Ellos verán la salvación de Él y la disfrutan cada día. ¿Ya? Hermano, esto no le describió a usted el momento oportuno cuando el Señor tocó su vida, porque a mí sí, ¿cierto? Amén. Que el Señor trabaja de una manera tan especial en cada uno de nosotros, que tiene que trabajar con todos los obstáculos que nosotros tenemos. A veces decimos, no, yo soy bueno, pero nos damos cuenta a través de la Escritura de que no es así, de que tenemos muchas fallas. Tenemos muchas fallas y nos damos cuenta cada vez que venimos a sumergirnos en su palabra y el Espíritu Santo nos enseña, oye, mira, esto dice acá y tú estás mal ahí. Es una oportunidad para pedir perdón, para reconocer que te equivocaste. Y es ahí cuando yo reconozco. Señor lo sabe todo. Usted dice, ¿para qué lo voy a decir si Él ya conoce todo de mí? Pero como decía la pastora el otro día, mientras callé se envejecieron mis huesos. Él quiere oírlo de usted. Él lo sabe, pero Él quiere oírlo de usted. Quiere que usted tenga confianza en Él y descanse en Él, que Él va a trabajar en usted. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿cierto? Entonces podemos ver ahí, ¿cierto?, reflejado en ese versículo 5 y 6, cómo Dios va trabajando en el hombre y cómo Dios le da salvación al hombre. No solamente a su pueblo, como bien decías tú. A toda carne, como decía en Isaías. Claro, porque no solamente a su pueblo, porque a lo mejor su pueblo pensaba que ellos no participaban de este pecado que cometían o que tenían los, si puede decir, los que no eran judíos, ¿ya? Y estaban como dentro de eso porque ellos eran el pueblo de Dios. Muchas veces pasa lo mismo en la iglesia. Algunos pensamos, ¿verdad?, de que porque vamos a la iglesia somos mejores que los demás. Y todo lo contrario. Son los que están en la iglesia son los que más necesitan de Dios. Los que van a la iglesia son los que más necesitan de Dios todos los días. ¿Ya? Porque el que está afuera está mirando al que está el que está en la iglesia. Lo está mirando. Y está mirándolo no con buenos ojos, sino que está mirándolo para ver cuándo se cae. Claro, para apuntar. Para apuntarlo. Son peor que nosotros. Son peor que nosotros. Y como ellos no tienen, están alejados de Dios, ¿verdad? No tienen esa alimentación de Dios, ¿verdad? Que hay un trabajo que Dios está haciendo en ese hombre, en esa alma. Dios está haciendo un trabajo ahí. Y sí, a lo mejor sí, nos vamos a caer, sí, a lo mejor, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Somos y tendemos al pecado, pero vemos a Dios glorificándose en cada uno de nosotros, y constantemente, todos los días. Todo lo bueno que pueda salir de un hijo de Dios es gloria a Dios. No es porque nosotros lo cambiamos, o porque yo porque yo fui a la iglesia, o porque yo soy más santo que tú, o porque oré más, o porque soy más espiritual, claro, porque yo doy las mejores prédicas, o porque doy los mejores devocionales, porque yo oro mejor que tú. Claro, no es eso. No va por ahí la cosa, ¿entiendes? Entonces ahí Dios también tiene que trabajar en el corazón de él, que, ¿verdad?, que está entregándose a Dios, el que está en la iglesia, el que va, el que quiere conocer. Dios tiene que hacer ese trabajo en su vida, ¿verdad? Sacar todo esto malo, todo esto que está aquí, que tú acabas de nombrar, y que también está escrito, ¿verdad?, en el libro, o sea, en Efesios, ¿verdad?, cuando habla de las obras de la carne, ¿ya?, y lo compara con el fruto del Espíritu, que son ya que habla más del cristiano, del que va a la iglesia, de aquel que sigue a Dios, ¿verdad? Entonces Dios ese cambio quiere hacer en la vida, o sea, sacar todo eso malo, ¿verdad?, y poner su voluntad en el corazón del hombre. Quiere morar en el corazón del hombre porque ahí es donde Él quiere gobernar, ese es su lugar, Él quiere estar ahí, pero Dios no obliga a nadie. Claro, ¿no? Y además esto es un proceso, no es
confesé a Cristo y automáticamente ya no voy a fallar más. O voy a la iglesia todos los días que hay culto, ya estoy listo, o porque canto mejor que el otro hermano, estoy listo. No, no es eso. No es para allá la cosa. No, porque yo hoy día salí todos los días a predicar a la calle. No, tampoco va por ahí la cosa, porque no es por obra, dice la Escritura. No es por obra. Entonces, el camino es otro, no es ese, es la comunión que yo tengo con Dios constantemente dentro de su palabra. Claro, no es por obra, viene un punto que dice Pedro, ¿cierto? La salvación es por gracia, pero hay un punto también que, ¿cierto? Porque bien dices tú que la Escritura se complementa, se responde. La salvación es por gracia, sí, es un regalo de Dios, pero esta gracia no viene sola, sino que a través de esa gracia Dios me da todo lo que yo necesito para poder obrar. Porque la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Así es. ¿Ya? Es por eso que Juan, ¿cierto?, muestra que este arrepentimiento es mucho más que un rito o una confesión de falta. Es un cambio de dirección, como les decía. Ya no es una palabra de sentimiento el arrepentimiento o limitado solamente a que me duele, que me equivoqué, es un dolor que tengo en mi corazón, ¿ya? Sino que es un cambio de dirección, ¿ya? Es que yo me siento totalmente afectado, que hice mal, que me equivoqué, que le fallé al Señor, ¿ya? Y entonces yo le pido perdón y le ruego al Señor que me ayude a cambiar mi conducta, ¿cierto? Y obviamente eso se traduce, ¿cierto?, en que yo voy a hacer bien a mi prójimo. Es como lo mismo que decía a la Shemá. Claro. Amarás al Señor tu Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Yo no voy a poder amar a mi prójimo si no, lo primero no lo estoy cumpliendo. Y obviamente lo primero no lo voy a cumplir si no está Cristo en mí tampoco. O sea, todo va de la mano claro. de todo lo demás. O sea, claro, y ahora hay otro punto que muchos dicen, no, es que ¿para qué me voy a arrepentir? No tengo de qué arrepentirme si yo no soy pecador. ¿Cierto? Pero, ¿cierto?, la Escritura nos está llamando de continuo a que nosotros tenemos que seguir, aunque hayan personas que sean así, tenemos que seguir predicando, ¿cierto?, el mensaje. Porque, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ¿para qué se van a arrepentir? Pueden decir, Juan, ¿cierto?, aquí más adelante dice que él os enseñó a huir de la ira venidera. Juicio. Claro. Ahí tenemos un motivo legítimo para llamar arrepentimiento. ¿Ya? Y que muchos, ¿cierto?, obviamente llegan también porque tienen miedo a este juicio, a la ira de Dios, ¿ya? Porque el pecado, hermano, no solamente se tiene que tratar porque nos va a traer consecuencias en este plano terrenal, sino que el pecado tiene que ser tratado porque el pecado trae consecuencias eternas. Y es ahí también lo que nos enseña la Escritura, porque Juan no solamente vino, ¿verdad?, a predicar, ¿verdad?, a allanar, a hacer, a poner todo en orden para que el hombre aceptara al Mesías, sino que también viene a enseñar cómo tiene que ser el hombre. Tiene que haber una transformación. Claro, que va a aceptar, ¿verdad?, a este Mesías que viene más atrás que él, y que él no es mayor que, por eso él no es mayor que el Mesías, sino que él después dice que no, que él no es digno de ni siquiera desatar los cordones de sus zapatos. Así que, y para que no se me vaya la idea, importante también ver cómo él enseña y llama, ¿verdad?, al arrepentimiento desde un ámbito de lo que está mal, de lo que tú tienes, y habla del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se inicia el pecado? Porque el pueblo de Dios pensaba que ellos no eran pecadores. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿A qué vino? Vino a levantar la ley, como nos decía nuestro pastor en la predica. Vino a levantar, y cuando levantó la ley, ¿verdad?, cuando la puso en el lugar que correspondía, ¿verdad?, nos dimos cuenta que sí, realmente
y como vemos de repente y escuchamos de repente a la gente que no conoce la escritura, que no conoce la palabra de Dios, dice, oye, ¿por qué me voy a arrepentir? Yo nunca he matado. Yo soy bueno, yo no Yo soy soy bueno. pecador. Yo la llevo a mi mamá, a mi papá, yo soy cumplo. Yo no tomo. Yo creo en Dios también, pues, pero yo creo a mi manera. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Porque ¿cómo ellos van a saber que están mal si nadie les predica? Aquí vino Juan. Dice, ahí se dieron cuenta ellos que hay algo más, ¿verdad? Y no solamente ellos, o sea, no solamente el incrédulo o aquel que no es del pueblo de Dios, sino que también ellos mismos después se fueron a bautizar, porque se vieron reflejados en lo que predicaba Juan, de lo que era el pecado. O sea, vemos que y aquí dice que él predicaba, ¿verdad? O sea, este arrepentimiento para el hombre. Entonces, vemos que Juan no era un hombre que decía las cosas por favor o alguna cosa así, era directo. Es que tenemos que considerar el contexto que hemos estado viendo, que era un panorama bastante oscuro, ¿cierto? Y donde prácticamente estaban todos dormidos en eso. Entonces era un llamado como a despierta. A despertar, o sea, uno cuando quiere despertar a alguien, bueno, ya y está viendo que ya Dios te ha estado, al pueblo de Dios le ha estado, a su pueblo le ha estado hablando harto rato, es como cuando tú vienes y dices, por favor, ya, ¿sabes qué? No quiere despertar. ¡Pah! Despertémoslo a la mano. Como hizo el pastor para los chiquillos. y eso es lo que vino a hacer Juan, ¿verdad? Hacer ese impacto de despertar, ¿verdad? A este pueblo, y no solamente al pueblo, sino que también a los gentiles. Así es. A llamarlo al arrepentimiento. Claro, y a través de todo esto, como les decía, Juan le estaba mostrando de que ellos no iban a poder, que era necesario un cambio en nosotros. Amén. Era necesario un cambio en ellos, un cambio total en ellos, ¿cierto? En esta preparación. Pero ellos no lo iban a poder llevar a cabo. ¿Ya? Le iba a costar, porque como decía Pedro, el pecado está enraizado en el hombre. Es una lucha constante que tenemos en contra de esa vieja naturaleza. Tenemos una lucha, aún la tenemos, ¿cierto? Pero es una lucha constante. Pero Juan les estaba llamando, ¿cierto? Como decía, les presenta estas malas noticias. Yo me acuerdo siempre del pastor Raúl cuando decía eso. Porque yo no puedo dar primero las buenas noticias si primero yo no conozco las malas noticias. Entonces Juan les presenta las malas noticias para después darles estas buenas noticias. El Mesías está aquí. Ustedes no lo pueden arreglar. Claro. Pero viene el Mesías, y Él está aquí, y Él puede hacer las cosas que son más grandes. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Claro. Él puede llenar los valles, Él puede nivelar las montañas, Él puede ajustar, arreglar los caminos torcidos y hacer llano el camino. Cambiar ese corazón. ¿Verdad? Él puede hacerlo, solamente Él. Como bien decías tú, los judíos en ese contexto solamente pensaban que el problema estaba en el otro. Claro. Ellos miraban el problema, los romanos. Señor, saca el yugo de Roma porque ellos son el problema. Pero Juan le estaba aquí haciendo darse cuenta de que el problema no era el otro. No. El problema eran ellos. El problema no está en el otro, está en el yo. Y lo mismo que pasa hoy en día. Está en el hombre. Sí. Y de manera personal. O sea, antes de yo poder mirar al otro, no es que el otro está fallando, primeramente me tengo que mirar yo. Claro. Yo tengo que estar bien con Dios. ¿Cómo voy a estar yo llamando al otro a estar bien con Dios si ni siquiera yo estoy bien con Dios? Ese era el llamado. ¿Ya? Entonces el problema aquí no eran los romanos, eran ellos mismos. Dios está trabajando con su corazón y va a trabajar con ellos. Pero la relación es personal. Como dice, la salvación es personal. Sí, Dios trabaja de manera personal con cada uno. Obviamente es personal, pero nos llama a ser un cuerpo. Claro. ¿Cierto? Somos la iglesia. Pero Dios trabaja de manera individual. Para que juntos, ¿cierto? Podamos ser esta iglesia, este cuerpo, ¿cierto? Este edificio que Dios está edificando. Edificando, claro. Claro. Sí, está edificando. Literalmente. Es un edificio con sus partes y cada parte Dios está tratando con cada parte. Está ajustando ahí cada una de las piedras. Claro. Son piedras vivas. Claro, las manos de este Dios está Todopoderoso. ahí haciendo para que la piedra quede perfecta y calce perfecta en ese edificio. Así es. Entonces,
ese es como estaba Juan trabajando ahí, de cierta forma, ¿ya? Y muchos eran los que venían. Podríamos decir, ya, venía la gente en general, judíos en general, pero lo que acabamos de leer, ¿cierto? Acá en Lucas no aparece, nos dice acá que en el verso específicamente, a ver, déjenme verlo, en el verso 7, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero, como le hemos dicho, nosotros estamos viendo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, el mismo texto, esta misma situación, en Mateo nos dice, en el verso 7 de Mateo 3, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían también al bautismo, a ellos les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, no todos los que venían eran sinceros, y Juan lo sabía, ¿ya? Estos eran unos líderes orgullosos, bueno, ya lo hemos visto, eran unos líderes religiosos, pero eran orgullosos, ¿cierto? Venían con conceptos erróneos y creían que solamente por ser descendientes de Abraham ya estaban libres de todo tipo de condenación y cosas así, que eran los que iban a recibir las bendiciones, ¿cierto? Que iban a ser salvos, ¿ya? Y lo más probable es que hayan considerado este bautismo como un rito más, ¿cierto? Claro. Como algo que era un rito mágico que iba a proteger a los pecadores no arrepentidos, ¿cierto? A la hora del juicio. A mí no, porque yo no. Vengo a ver quiénes son los pecadores. No, Todos los que se bautizan son los pecadores. Claro, yo vengo a ver para ir anotando los que son pecadores. Claro, pero Juan, ¿cierto? Les llama generación de víboras. Y les pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ya? Se podría decir, porque dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados. Y dentro de esa multitud, ¿verdad? Estaban estos... Claro, Mateo enfatiza de que eran los fariseos y los saduceos. Claro, estos fariseos y estos saduceos. Entonces podemos ver que estaba el trigo y la cizaña juntos. Podríamos decirlo. Podríamos decirlo así, de esa forma. Claro, entonces al decirle víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Era como que está dando la imagen de que hubiese un incendio forestal y era tan grande el incendio que las serpientes huyen, ¿cierto?, del calor, de este peligro, y se sumergen, ¿cierto?, en el agua para poder salvarse de la ira, ¿cierto? O del fuego, del incendio forestal. Como de cierta forma, como de esta forma más o menos está diciendo Juan acá. O sea, ustedes ven el juicio de Dios y creen que porque se meten en el agua del Jordán van a ser salvos. Claro. Creen que por un rito van a ser salvos. Creen que por una obra se van a salvar. ¿Ya? Juan les dice en el verso 8, era necesario que tuviesen frutos dignos del arrepentimiento. Claro. Sí. ¿Ya? Y si no, dice, continúa en el verso 9, los árboles que no producen fruto van a ser cortados y quemados. Juicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho en el principio. Habíamos dicho incluso por qué Juan no estaba predicando en un templo, ahí en el templo en Jerusalén o en una parte de Jerusalén. O en un palacio. Porque Dios, obviamente, estaba molesto con esta religión hipócrita. Con todo este ritualismo externo. Dios estaba muy molesto con todo esto, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver reflejado lo que hemos dicho anteriormente, de que este arrepentimiento no es solamente un sentimiento, una emoción de que algo hice mal y que nada, hoy día me siento así y mañana se me pasa. Y al otro día ya después no me voy a acordar. No, sino que el arrepentimiento es tomar en serio de que lo que yo hice está mal, de que yo reconozco que pequé, que le fallé a Dios, de que mis pecados me separan de Él. Pero ya no quiero ser igual. Porque aquí tenemos dos puntos, hermano. Hay dos extremos. Están los pecados o está Dios. Si yo me voy para los deleites del pecado, ¿me voy a separar de Dios? ¿Tengo que elegir uno de los dos? No conversarlo. No conversan los dos, ¿cierto? Y si me voy para Dios, obviamente me separo de mis pecados. Porque Dios es santo. Y dice la Escritura que es 3 veces santo. Amén. ¿Cierto? Porque la fe sin obras
es muerta. Es muerta. Y claro, y Dios conoce todo. Ellos hacían muchas obras, podríamos decirlo, pero Dios sabía que su corazón estaba lejos de él. Y es ahí donde Dios quiere trabajar, en el corazón. Dios trabaja tan interno, hermano, que desde adentro empieza a transformar hacia afuera. Pero eso vemos, claro. Y se necesitaba un hombre como Juan, con ese carácter, ¿verdad? Con ese carácter firme, con ese carácter rudo, ¿verdad? Para poder hablarle a aquellos que eran libres, Claro. ¿verdad? Ahí diciéndole las cosas como son y claro. O sea, ¿Cómo tienen que haberse sentido? Porque Es que- ellos eran la pompa, la élite, y que venga uno que está en el desierto vestido con Es que- pelo de camello y... Es que mira, nadie lo obligó, yo solito a llegar de partida. Porque si yo, o sea, habría sido otra la historia si Juan hubiese ido al templo a predicar esto mismo. Y ahí te aseguro que queda, ahí sí que queda. Hubieran dicho lo mismo que Jesús, ¿con qué autoridad? Claro, entonces, pero estaba acá en el Jordán, donde, Y ellos donde fueron. solito llegaron, y como llegaron solitos, bueno, Dios les tenía un pequeño mensaje por parte de este hombre que no era uno de los que era. O sea, ustedes consideran que todos los que están aquí son pecadores, déjenme decirles que ustedes también lo son. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, hagan, claro. Y Juan no era razonable con el tema de los frutos, ¿ya? ¿Por qué? Como vamos a volver a reiterar, el verdadero arrepentimiento, hermano, siempre va a tener fruto. Amén. Aquel hermano que se arrepiente de verdad siempre va a dar fruto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, Amén. Sí, el que obra a través de nosotros. Claro. Claro, y lo vemos, por ejemplo, acá, bueno, aquí todavía no acontecía que venía, ¿cierto?, la promesa del Espíritu Santo, eso viene después, ¿cierto? Pero aquí ya Juan les estaba enseñando todo esto, ¿cierto? Preparando el camino para lo que se venía, ¿ya? Y ante esta predicación de Juan, aparecen unos personajes, ¿cierto?, del verso 10 en adelante, que responden ante esta predicación. Entonces, ¿qué haremos? Claro. Del verso 10 al 12 le pregunta a la gente y Juan les dice que compartan, ¿ya? Dice acá el verso 10 y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y él les dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo, compartan. El verso 12 y 13 dice, le preguntaron unos publicanos, o sea, había multitudes de gente, habían publicanos medio que eran despreciables, hermano. La diversidad, por eso digo, la diversidad de gente que llegaba ahí no habría llegado a un templo. Y claro, ellos, como decías tú, no tenían oportunidad de entrar en el templo, eran considerados unos traidores porque le trabajaban al enemigo, a Roma, y aún más oprimían al pueblo y le exigían más de lo que tenían que cobrar. Eran unos engañadores, unos extorsionadores, pero estaban ahí preguntándole a Juan, ¿qué haremos? ¿Cierto? En el 12 y 13. Y Juan, ¿qué les dice? No exijáis más de lo que está ordenado. Que sean justos con los demás. O sea, ya vemos que primero a la gente le dice que compartan lo que tienen si ven a otro tener necesidad. Y después les dice acá a estos publicanos que sean justos Sí, con los demás. No le está diciendo dejen su trabajo porque ustedes son unos... ustedes son desleales con su nación. Dejen ese trabajo y dejen de trabajarle a Roma. No, les dice otra cosa. Les dice sean justos con los demás, no cobren más. Cobren lo justo solamente. Y aparecen otros personajes acá que eran unos soldados. Por eso Romano. por eso ese lugar donde este varón, ¿verdad? Dios lo pone, es por algo que lo coloca ahí. Porque cuando leí, vi toda esta gente, entonces Claro, es un lugar donde converge bastante gente, o sea, y llegan de diferentes lugares y diferentes creencias, se podría decir, ¿verdad? Claro, y era libre el lugar. Claro, entonces era un lugar libre donde podía llegar cualquiera. Claro. Entonces, y vemos aquí hasta unos soldados romanos, ¿verdad? Claro, y ellos vienen también le dicen, ¿qué haremos? También le preguntan a Juan. ¿Y Juan qué le dice? No hagáis extorsión a nadie. Porque ¿qué pasaba con los soldados? Que abusaban de su autoridad. Claro. ¿Cierto? Pero Juan les dice acá,
no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Ya? Entonces le está diciendo que no sean malos, que no sean crueles y que sean felices con lo que reciben. Y lo más importante es que muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos bien legalistas y empezamos a decir, no, que ese trabajo no, este trabajo tampoco, esta cosa no, tú tienes que dejar esto, tienes que dejar esto otro. Bueno, y aquí lo que dice Dios es, o sea, le está diciendo, si tienes en abundancia, comparte. O sea, si tienes comida, comparte con el que no tiene. Tienes ropa, comparte con el que no tiene. Tú trabajas haciendo esto, bueno, sé más justo. ¿Entiendes? Tú eres, oye, usted, puta, por debajo reciben y platita, bueno, no hagan eso. No hagan eso, a los soldados, no hagan eso. Cambien su forma de vivir, haciendo lo correcto, haciendo lo que corresponde, lo que es agradable para Dios. Siguen haciendo su trabajo, pero háganlo conforme a lo que Dios... Claro, no les dice dejen sus labores, sino claro, que sean honestos en ella. Claro. ¿Ya? Ahora, a veces pensamos que Dios nos obliga a hacer cosas grandes o imposibles para poder demostrar el arrepentimiento. Pero aquí, como nos estamos dando cuenta, a menudo el cambio que quiere en nosotros es que seamos íntegros en cosas ordinarias, como lo estamos viendo acá. ¿Cierto? Tal como dice Miqueas 6:8, que dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde lo ha declarado? ¿Dónde Dios nos dice lo que es bueno? Aquí. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tiene que haber un cambio. Y que obviamente se ve reflejado en una persona que está arrepentida. Eso es lo que está mostrándonos acá el texto. Aquel que dice que está arrepentido pero no hay un cambio en él, hay algo que está sucediendo ahí. Porque el verdadero arrepentimiento se traduce en un cambio de conducta. Porque yo le quiero agradar a Dios, pero obviamente siempre la gloria se la lleva a Él, porque es Él trabajando en mí. Si algo bueno sale de mí, es porque Él lo hizo en mí. ¿Cierto? Entonces, bueno, vemos aquí a este hombre que hizo tal impacto, hermanos, que venían, ¿cierto?, publicanos, venían soldados, venía gente común y corriente, hasta los mismos líderes religiosos venían. Y, bueno, la forma en que él predicaba le llamó tanto la atención, causó tal impacto que ellos se preguntaban si él era el Mesías. Claro. Era la oportunidad. Juan hubiera dicho, sí, yo soy el Mesías, porque yo tuve un nacimiento profetizado. Ninguno de ustedes tuvo un nacimiento profetizado, el mío sí. Mis papás, ¿cierto?, eran ancianos y yo nací, ¿cierto?, de manera extraordinaria porque Dios lo hizo en mí. Yo tengo un ministerio que Dios me dio, ¿cierto? Pero no, Juan no hizo eso. Podría haber alardeado, como muchos de hoy lo alardean, ¿cierto? Pero Juan no lo hizo, no cayó estaba en la gloria, sino que toda la gloria siempre la da a Dios, ¿ya? Y dijo que había uno que era mayor que él. Él no era el Mesías. Él no era el Mesías. Él fue un enviado solamente por Dios a preparar el camino. Claro. ¿Ya? Y el Mesías, Jesús, obviamente era mayor que él, ¿ya? No solamente por su posición, sino porque podía hacer lo que Juan no podía hacer. Claramente. Tan superior era el Mesías que Juan se consideraba aún indigno de desatar la correa de su calzado, que era un oficio, ¿cierto?, realizado por el más humilde de los esclavos. Pero él ni siquiera se consideraba digno de poder hacerlo. ¿Ya? Juan bautizaba con agua. Él lo dice acá. Que era solamente un símbolo de un cambio interior. ¿Cierto? De que la persona estaba arrepentida y quería, ¿cierto?, el perdón de Dios. Quería agradar a Dios. Pero era solamente un símbolo. Pero el Cristo, Él, apuntaba a Él. El Cristo, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, que es como fuego que purifica y transforma el alma. Él lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Él es mayor que yo. Y después dice, después en Juan nos dice que era antes que yo. ¿Cierto? Entonces, Juan le está mostrando acá que el Mesías es obviamente superior a él. Porque todas las cosas que él puede hacer, solamente Dios las puede hacer.
El Mesías es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. ¿Ya? Es Dios. Solamente Dios puede dispensar al Espíritu Santo a aquellos que se arrepienten. ¿Cierto? Y también juicio a quienes lo rechazan. Por eso dice, ahí dice que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claro. Juicio. Porque el Mesías, como dice en el verso 18, en el verso 17, perdón, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Va a guardar el trigo, simboliza a aquellos que se arrepienten. A ellos los va a guardar, los va a proteger, ¿ya? Pero dice, y quemará la paja. Los que no se arrepienten van a quedar ahí, en el fuego que nunca se apaga, juicio, ¿ya? O el hombre se somete al fuego purificador del Espíritu Santo, o sufrirá, ¿cierto?, el fuego del juicio eterno, ¿ya? Esto, hermano, pues cualquiera podría decirlo: oh, eso se vivía, ¿cierto?, en ese entonces. Qué predicación en la que Juan les predicó a ellos, porque ellos eran pecadores y tenían que hablarles así. Pero este mensaje que estamos leyendo hoy también es para nosotros, ¿ya? Y es un llamado, ¿cierto, hermano?, a arrepentirnos. Es un llamado a poder experimentar el verdadero arrepentimiento, a que nuestras vidas, ¿cierto?, reflejen lo que Dios quiere que reflejen, que es a Cristo, ¿cierto? Ese mensaje que fue tan necesario en ese entonces, también es necesario hoy en día. Tenemos que seguir predicando la verdad, tenemos que seguir presentando estas malas noticias, ¿cierto? Y para poder llegar y llevar, ¿cierto?, a estas buenas noticias que se abren a través de Jesucristo, ¿cierto? Porque todavía está abierta la gracia de Dios. Amén. Todavía está abierta, ¿cierto? Y nosotros, hermanos, porque cualquiera podría decir: misericordia, ¿cierto?, aquellos que fueron guardados. Nosotros somos trigo, Señor, castiga a los demás, ellos, manda fuego que nunca se apaga, ¿cierto? Pero, hermanos, nosotros también estábamos ahí, po. La Escritura dice en Efesios que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Estamos muertos. Claro, éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora estamos acá, ¿cierto?, en las manos de Dios, Él trabajando y guardándonos en todo momento, en nosotros, ¿cierto?, trabajando, perfeccionándonos para su gloria. Y en eso que nos está perfeccionando y está trabajando en nosotros, también nos insta a estar rogando por aquellos que están ahí, aquellos sobre los cuales está la ira de Dios sobre ellos. Porque va a llegar el día de juicio. No nos contentemos con decir: nosotros vamos a ser salvos, somos salvos, y los demás. No olvidamos que Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo me acuerdo de Jonás. Porque Jonás, cuando no quería ir a predicar a Nínive, ellos no se merecen el perdón de Dios porque han sido muy malos. Señor, tu juicio tiene que caer ahí. Yo no voy a ir a predicar allá. ¿Por qué? Porque no quiero que tú los perdones. Pero después, ¿qué pasa? Que cuando él se revela, ¿cierto?, y queda en el vientre de este gran pez, ¿qué pasa a él? Él reconoce que se equivocó y clamaba misericordia. Y Dios le perdonó y le dio una nueva oportunidad. ¿Qué hizo? Bueno, fue a obedecer a Dios. Pero ahí que, predicando, este lugar se arrepiente. Hasta los animales estaban en ayuno. ¿Ya? Pero ahí estaba molesto Jonás. Señor, yo sabía que tú ibas a hacer esto, que tú eras un Dios perdonador. Yo sabía, yo no quería ir allá porque tú ibas a tener misericordia de ellos y se merecían el castigo tuyo. ¿Pero acaso se le olvidó que Dios también lo perdonó a él? Y a veces estamos así. Y nos olvidamos como Jonás, que la salvación es de Dios. Amén. Y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Si tuvo misericordia de mí, ¿por qué no va a tener misericordia del otro? ¿Por qué yo voy a esperar juicio del otro si lo que Él desplegó hacia mí fue misericordia a través de su Hijo? Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, porque muchas veces estamos así. Señor, dale la torre, Señor, manda tu ira sobre esa persona. Pero quizás cuántos hubieron rogando por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, ¿cierto?, para que nosotros también nos arrepintieran. Y hoy estamos acá, así que ahora nos toca a nosotros estar rogando por aquello. Amén. Porque la salvación es de Jehová. Amén. Así es. Amén. Así como vino así como Dios preparó a este hombre para que predicara en este lugar donde
estábamos viendo el martes pasado que era un lugar hostil, que dirigido y con autoridades hostiles. Él vino a hacer la voluntad de Dios, Dios lo preparó, asimismo está haciendo el mismo trabajo con nosotros, ¿ya? Que somos, bueno, los que nos toca este trabajo de predicar también la palabra de Dios. O sea, estamos en esa misión constantemente. Somos servidores, ¿verdad?, de este gran plan de Dios de rescate, ¿verdad? Yo le digo así, el plan de rescate perfecto de Dios, que hasta hoy en día todavía está vigente y puede usted tomarse de este plan de rescate. Y Juan venía con este plan, con esta misión, ¿verdad?, con este plan de Dios, a predicar la palabra de una forma como se predicaba antes la palabra, que eran hombres de carácter fuerte, ¿verdad?, que iban y condenaban y decían y se hacía, ¿verdad? Claro, como a la manera de Elías. Claro. Elías también era así ferviente, Claro. celoso de Dios. Entonces él venía así porque la condición o el tiempo o la situación que estaba viviendo ahí era necesario que Era fuese así. necesario. Tenía que ser remecido de esta forma. Que fuese así. Y él lo deja claro, o sea, tu religión no te va a salvar. Y ahí lo que decías tú delante, porque muchos piensan que porque, tomando un ejemplo, porque sus papás se congregan en la iglesia, entonces como son hijos también se van a salvar. Es prácticamente lo mismo que estaban diciendo acá los fariseos y saduceos. Somos Claro. descendientes de Abraham. O de una familia importante. O hijos de pastores, Claro. o de, no sé, que como que están asegurados por eso. Pero no, Dios trata de manera personal. Quiere transformar a cada uno de nosotros de manera individual. Claro. ¿Cierto? Y te está invitando constantemente a que tú vengas a la escritura. Si eso es, aquí en la escritura está todo lo que nosotros necesitamos, el conocimiento para poder entender y comprender, ¿verdad?, lo que decíamos con Joana adelante. O sea, hay gente que dice yo no me he matado nunca, yo soy bueno, yo ayudo, a quien puedo ayudar lo ayudo, ¿verdad? Yo soy bueno con mi madre, yo creo en Dios a mi manera, pero yo creo en Dios, entonces yo creo que estoy bien, yo soy bueno. Y estoy bautizado. Y estoy bautizado. Estoy listo. Estoy bautizado. Pero recordemos que Simón el Mago también estaba bautizado. Pero esto no es suficiente. No es suficiente. Ellos tienen que saber, ¿verdad? Y tienen que conocer, ¿verdad?, de que no es así. La escritura no es así. La palabra de Dios nos dice, está instruyéndonos constantemente nosotros mismos, que de repente pensábamos que era así y no era así. Pensábamos que eran reyes magos, que no eran reyes magos. Se les llama magos. Serán solamente magos. Entonces, como enfocado en astrología. claro, y como dice, No de magia. claro, como dice Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya? Y no queréis venir a mí porque disculpen, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tenemos, o sea, hasta la misma escritura nos está diciendo, o sea, tenemos todo, ¿ya? Solamente hay que venir a Dios. Ahora, hermano, usted a lo mejor le habrá dicho, oh, el mensaje de Juan es severo, a lo mejor predicaba y no practicaba, no. El estilo de vida de Juan armonizaba totalmente con su mensaje. Y él estaba totalmente separado, ¿cierto?, de todo pensamiento que pudiera estar en el mundo, ¿cierto?, o de estos líderes religiosos. Él solamente estaba dedicado a la obra de Dios, ¿ya? Y incluso en la escritura, cualquiera podría decir, no, es que a lo mejor se imagina a Juan de una manera, no sé, pues vestido de una manera intachable, con un corte de cabello intachable, pero no. En Mateo 3:4 nos dice que él, ¿cierto?, se vestía con un manto de pelo de camello, se sujetaba con un cinturón, ¿cierto?, de cuero al cuerpo, esta prenda, y también que comía langostas y miel silvestre. Totalmente apartado. Algo
comía de cosas baratas, lo que tenía ahí, ¿cierto? A mano. Él no era un hombre brillante, un hombre poderoso según el mundo, como decíamos al principio. Pero Dios a él lo utilizó. Él tenía un corazón dispuesto. ¿Ya? Y él nunca, obviamente, quiso vanagloriarse. Él nunca se dio a él, ¿cierto? Se apuntó a él, como que los demás lo buscaran a él, porque él. No, sino que él siempre apuntó a Dios. A Dios. Claro. Podría haberse jactado, como les decía delante. Sí. No, es que mi nacimiento fue profético. Pero no lo hizo, porque él estaba claro de que Jesús era más grande que él. Y a él le servía. A él vino a prepararle el camino. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. A que... Y para Dios no fue una falta de respeto que Juan estuviera vestido así. Que el Señor nos ayude a que, bueno, usted tiene algún ministerio, usted tiene algún llamado, que sea Dios, no usted, ¿verdad? Que sea siempre Dios el glorificado y el predicado en todas partes. Claro, No, Juan no buscaba agradar al hombre, no, sino no, que claro. agradar a Dios. Sino que esa alma se salva, esa alma necesita de Dios para que sea salva. Y por eso se tiene que predicar así. Entonces, La por verdad. eso es que a mí me gusta mucho asociar el plan de rescate de Dios, porque a mí yo me asocio mucho con eso, yo lo entiendo bien, porque para rescatar a alguien tú tienes que prepararte para poder hacer un rescate de algo. Tú ves a los rescatistas, por ejemplo, cuando se produce un accidente ahora en este tiempo de vacaciones en las playas, ellos se preparan para hacer ese tipo de rescate, po. No van y se tiran, porque si yo voy y me tiro voy a ser oso de los que van a rescatar, voy a ser uno más de los que van a tener que rescatar a estos rescatistas. Entonces yo necesito una preparación, necesito algo, y ese alguien tiene que enseñarme a mí eso, ¿verdad? Alguien que sabe más, y en este caso es igual. O sea, nosotros somos partícipes de este plan de rescate, que Dios lo tiene todo listo, preparado. Yo me pongo en las manos de Él para que Él me vaya moldeando y me vaya preparando para ser también uno de estos hombres que pueda participar de este rescate de salvación para las almas que andan perdidas. Amén. ¿Verdad? Entonces lo entiendo así, yo veo así, a mí me queda así como eso, siempre me quedó grabado así, y bueno, Dios está así constantemente y cada vez es como que te enseña, no de repente no una forma difícil, sino que tú lo entiendes, vas leyendo y vas entendiendo, lo encuentras incluso hasta digo, oh, pero yo lo había leído antes aquí y ahora sí lo entiendo, porque me da el momento. Dios te va a O enseñar. a veces pasamos tan rápido, Claro. como nos pasa a nosotros los estudiantes. A mí no me quedó nada. Claro. Pero ahora después somos lentos, ahora me estoy quedando. Claro, y también lo estamos aplicando ahora también en las predicaciones. Sí. Tú y yo lo estamos aplicando en las predicaciones, porque en las predicaciones uno tiene que ver que en las predicaciones hay un mensaje. Y ese mensaje yo tengo que ser capaz de entregárselo, ¿verdad? al oyente. Es lo mismo con el estudio. También yo tengo que ser capaz. Entonces, no puedo pasar un capítulo entero, ¿verdad? Y poder hacer... no. Bueno, aquí vemos a un hombre que se dio a Dios. Juan estaba apartado para Dios. Y eso es importante para todo aquel que quiere servir a Dios. Pasar momentos sola con Dios para que sea Dios ministrándonos en nuestro corazón a través de su palabra y su Espíritu Santo, enseñándonos, pasar tiempo con Él. Primero, para que yo esté bien con Él. Y después, para que yo llame a los demás a estar bien con Dios. Al tener yo esa comunión con Dios, ¿verdad? Esa comunión con Dios, cuando Dios a mí me hable o me llame, o sea, la voluntad de Dios es la que va a prevalecer en mí, no mi voluntad. No mi voluntad. Porque yo ya, y como siempre nosotros decimos, sea Dios el que vaya tomando el control de mí, y yo que vaya menguando, para que cuando Dios me quiera usar o me llame para algo, sea tan agradable. Es como, por ejemplo, el trigo y la cizaña. Como decías tú, la verdad que nos fuimos al sur y decía Pedro, ¿cuál es la diferencia del trigo con la cizaña? Pedro me decía, mira bien, yo veía que habían unos que estaban así y otros que estaban así.
Esa es la diferencia. El trigo, mientras más frutos tiene, mientras más madurito está, más se va inclinando y doblegando, humillando. En cambio, la cizaña siempre está erguida. Que es igual, ¿te dices cuenta? Es igual, pero la diferencia es que no tiene fruto. Y no tiene Pareciese Pareciese. que tiene fruto, pero tú vas... Y llega un punto en que al final se notan las diferencias. Claro. Al principio no se distinguen, pero llega un momento en que sí. Claro, y tiene una apariencia de fruto igual al trigo, pero si tú tomas el fruto y lo aprietas, no tiene nada. En cambio, el trigo sí tiene fruto, y como tiene fruto, se inclina. Mientras más fruto lleva, más la misma naturaleza, los árboles, mientras más cargados de fruto están, se inclinan. Lo mismo pasa en un cristiano. Mientras más lleno de Dios está y el Espíritu Santo va gobernando en él, cada vez más humillado está a la voluntad de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza, por todo lo que nos ha ayudado y hasta ahora ha sido fiel, ¿verdad? Nos ha guardado quizás de cuántas cosas malas por ahí, solamente el Señor no sabe. Por eso es que igual hay que dar gracias a nuestro Señor por todo. Así que, ¿alguna oración por ahí? Sí, hay una oración. Pero hay que darle gracias a los hermanos que nos acompañaron ahí, que estuvieron con nosotros ahí, nuestro pastor, nuestra pastora Giovanna, la hermana Miriam, ¿verdad? Nuestro hermano Jaime de allá del sur, que también está, mi madre Alicia de allá también del sur, ¿verdad? El hermano Daniel. El hermano Daniel también. Ellos están, y bueno, si hay algún otro hermano que haya pasado, que esté por ahí, bueno, no nos vemos acá, pero el Señor le sea bendiciendo su vida enormemente. Amén. Nuestro pastor nos manda aquí un versículo de la cita de Miqueas. La cita de Miqueas que habíamos leído, la 6:8. Así que dice, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que puede hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como único. Es como simplificado a la respuesta que Juan le dio a cada uno de estos personajes que veíamos en la porción de hoy. Claro, así que el Señor les sea bendiciendo. Nuestro pastor nos pide una oración por el WhatsApp, dice por Eladio Caballero. Ya vamos a estar orando por este varón, ya que está desahuciado por cáncer, está en etapa 4. Así que vamos a estar orando por Eladio para que el Señor vaya preparando su corazón para que pueda tener más comunión con Dios y pueda Dios darle la fuerza que necesita a él y a su familia, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermano. Le voy a pedir que también nos acompañe en esta oración por Eladio Caballero, y con este cáncer ya que está en etapa 4, desahuciado, pero siempre decimos nosotros, nada es imposible para Dios. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Así que vamos a orar. ¿Veremos? Amén. Padre, seguimos ante tu presencia, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Date gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder transmitir tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, Señor, que es alimento para nosotros, que es conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender cada vez más, Señor, tu palabra. Sí, Señor, amén. Y que también, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Y que sea también, Señor, para bendición de muchos más también, Señor. Para aquellos que tú coloques en nuestras vidas, Padre amado. Damos gracias, Señor, pedimos que tú nos ayudes a que nosotros menguemos, Señor, y tú crezcas en nosotros, Señor. Ayúdanos también a amarte, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Tanto, Señor, en nuestras vidas. Tanto necesitamos de ti, Señor. Andemos, Señor, al pecado y tú, Señor, eres misericordioso, Señor. Y nos perdonas, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Esperando, Señor, que tú hagas una obra maravillosa en cada uno de los hermanos que hoy nos vieron y aquellos que van a pasar por este video, Señor, también sean enormemente, Señor, bendecidos. Amén. Señor, y seas tú el que los ayudes, Señor, y que tú los guardes, Señor, y que tú los toques, Señor, así como tocaste nuestras vidas, Señor, también sean tocados, Señor,
y que sean para salvación también, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias, amado Padre, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria a ti. Sí. De esta misma forma, Señor, queremos pedirte una oración especial, Señor, para este varón Eladio Caballero, Señor. Amén, Señor. Tú conoces, Señor, a este hombre, lo conoces del vientre de su madre, Señor. Tú lo conoces, sabes de quién hablamos, Señor, en la condición que se encuentra, Señor, con este cáncer, Señor, y desahuciado, Señor, desahuciado, Señor. Te pedimos, Señor, por su alma, te pedimos por su vida, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú lo ayudes, Padre amado, en este proceso, Señor, en esta enfermedad letal, Señor, que ha llegado a su vida, que también, Señor, tú puedes tocar su corazón, puedas ayudarle a entender y comprender este proceso, Señor, que es tu voluntad, Padre amado. Ayúdalo, Señor, ayúdalo a él, ayúdalo a su familia, Amén. Señor, ayuda a toda su familia, Señor, a sus hijos, si tiene Sí. esposa, Señor. Amén. Seas tú bendiciendo enormemente Ayúdalo, su vida, Señor. Señor. Seas tú ayudándole a este varón, Señor, a que tenga fuerza, Señor. A que no desmaye, Señor, en este proceso. Y que siga, Señor, siga creyéndote a ti, siga buscando de ti, Amén. Señor. Siga, Señor. Siga, Señor, aferrándose a ti hasta el último momento, Señor. Ayúdalo tú, Señor. En tus manos, Señor, dejamos la vida, Señor, de este varón de Eladio, Señor. En tus manos lo entregamos a ti, Señor, para que tú hagas una obra maravillosa en su vida, en su familia. Seas tú glorificándote, Señor, en él. Amén. Y que esta enfermedad y que este mal, Señor, que ha llegado a su vida, sea de mucha bendición también para su familia. Que te vean a ti, Señor, ahí, en la vida, Señor, en la vida de Eladio, Señor. Ayúdalo, Señor. Haz un milagro en su vida, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, porque lo dejamos a tu voluntad. Tú conoces los tiempos perfectos, Señor. Tú sabes, Señor, Sí. y conoces, Señor, nuestro cuerpo, porque tú lo creaste, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente, Señor, si es tu voluntad, Padre amado, sánalo, Padre eterno. Sánalo para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que Él pueda glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Amén. Y que pueda, Señor, también, Padre amado, darte la gloria y la honra a ti, Padre amado. Amén. Gracias, Padre amado, por poder estar orando. También queremos pedirte también por nuestro hermano Daniel, Señor, que también está con enfermito, Señor, ahí con ese bicho, Señor, en su guatita. Padre amado, te pedimos que tú seas ayudándolo en sus dolores, en su dificultad, Señor, que pueda, Señor, ser sano, Señor. Amén. Restáurale tú, Señor, su Amén. salud física. Ayúdale en su salud espiritual, Amén. Señor, para que no desfallezca. Bendícelo, Señor. Bendice a sus padres, nuestro pastor Lua, nuestra pastora Ivana, nuestro hermano Dani, nuestro hermano Benjamín también, Señor, que están Amén. por allá en el sur, Señor. Se estoy bendiciendo enormemente sus vidas, Padre amado. Le damos gracias por cada uno de ellos, por cada uno de los hermanos que se conectaron, Jaime Huinca, Alicia Huinca, Señor, esta hermana Miriam, Señor. Se estoy bendiciendo enormemente, Señor, a cada uno de ellos, Padre amado, y si alguno no nombré, Señor, tú lo conoces y sabes, Señor, y conoces su corazón, bendícele enormemente, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti por este momento especial que tú nos has dado de poder transmitir tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, le damos las gracias y terminamos esta transmisión, Padre amado. Amén. Amén.